Buenas noches y bienvenidos nuevamente a un episodio de la Torá y las ciencias en nuestro intento de la unificación de estas dos en los espacios que conservamos nosotros para estudiar la espiritualidad o la religión, pero normalmente nos olvidamos o separamos estos espacios de los espacios del pensamiento científico y viceversa. Nuestro intento de unificar estos dos espacios en uno solo para entender el único aspecto que debe ser entendido acerca de nuestra razón de ser en el universo y que debe coincidir con la espiritualidad y con la ciencia, que no deben ser conceptos separados. Hay un concepto que debemos entender a la luz de las escrituras y que cuando lo entendemos más detenidamente nos va a sacar del concepto que creemos que significa, y este es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y para eso vamos a recordar un poquito también en los estudios de Einstein, Albert Einstein, a inicios del siglo XIX, del siglo pasado, el siglo XX, por los 1900, que pudo determinar en su teoría, sus teorías de la relatividad y de las teorías del espacio-tiempo, determina que el tiempo no es una variable sola, no es una unidad que podemos separarla, en este caso del espacio. El espacio-tiempo es una variable en su conjunto. Es decir, no existe el espacio solamente y no existe el tiempo solamente, sino que los dos forman una sola variable llamada el espacio-tiempo. Y enlazados estos dos, Einstein desarrolla sus teorías en las que determina que el espacio-tiempo en el que vivimos es curvo. El espacio-tiempo en el que vivimos es curvo. ¿Qué significa que es curvo? Por ejemplo, para nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender el tiempo es como una línea recta. Venimos de un pasado, estamos ahora viviendo un presente y nos vamos hacia un futuro que tenemos que irlo mirando continuamente conforme este va llegando. Esto nos da la idea de ser una cosa lineal. Pero cuando nosotros estudiamos la Torá, nos vamos acostumbrando poco a poco a que todas las cosas son cíclicas y cuando las cosas son cíclicas, esto nos da la idea de que son circulares. Una cosa cíclica significa que vuelve, ¿no? Y eso de volver nos da la idea del ciclo. El ciclo es como una circunferencia. Y por eso siempre dibujamos el ciclo del año bíblico como una circunferencia, porque siempre vuelve. Bajo este concepto, tenemos que entrar a determinar el verdadero concepto de la vida eterna. La vida eterna, por lo tanto, no debemos entenderla simplemente dentro de este espacio, de esta línea, de esta como línea que está mentalmente metida en en nuestra mente, ¿no? El concepto que nosotros tenemos de que es un aspecto lineal. Inclusive, esto nos debe llevar a reflexionar y de hecho he encontrado en otras civilizaciones que el tiempo es medido, es percibido de otra forma. En una civilización muy lejos de aquí,
encontré que esto estaba reflejado en su forma de hablar. La forma de hablar en unas civilizaciones que muy poco tiempo atrás salieron apenas de la época de piedra, de la edad de piedra. En estas civilizaciones construyeron un lenguaje para poder expresar sus ideas en un lenguaje nuevo. En este lenguaje expresaban esta idea de que cuando nos vamos a ver, para nosotros, por ejemplo, cuando nos despedimos, decimos, nos vemos mañana, ¿no es cierto? Te veo mañana o hasta mañana. Esto es una idea de que en el futuro nos vamos a ver. Pero en esta civilización, el tiempo estaba asumido o percibido de una forma diferente. Traducido desde sus palabras, ellos decían, nos veremos ayer, nos veremos atrás. ¿Qué significa eso? Que la percepción del tiempo de esa civilización era distinta, expresada en su forma de hablar. Para poder entender todo eso, inclusive hay que sumergirse en todas las características de esa civilización para poder entender. Entonces, ahora, veamos qué dice la escritura respecto de qué es la vida eterna. La vida eterna es algo relacionado con el tiempo, para lo cual tenemos que irnos a la misma Biblia y tenemos que abrir en Juan 17:3, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento y lo mal llamamos el Nuevo Testamento nuevamente, ¿no? Porque no existe ni Antiguo ni Nuevo Testamento, la escritura debe ser una sola, es una sola, ¿no? Aquí en este verso, el mismo Jesús, le conocemos como Jesús, en hebreo es Yahshua, este Mesías, Yahshua, nos explica y nos da una definición de lo que es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo o a Yahshua, a Mashiach, a quien tú has enviado. Por tanto, ¿qué es la vida eterna? ¿La vida eterna es algo relacionado con el tiempo? ¿O es algo relacionado con nuestra percepción del tiempo? Porque cuando nosotros adquirimos conocimiento, esa percepción del tiempo es diferente. Por ejemplo, ¿qué decimos ahora que conocemos las teorías de Einstein? Las teorías que formuló Einstein hace algo más de 100 años, ¿no? Él mismo dijo que el tiempo ya no es una sola única variable, sino que está relacionada con el espacio. Es decir, estos conceptos, el concepto, la percepción nuestra que tenemos del tiempo, debemos corregirla para unificarla con el espacio. Y estos dos, llamados espacio-tiempo, no son una línea, sino que son curvos, son cíclicos, en otras palabras. Y de hecho, si levantamos la vista al cielo, el primer astro que vemos en la noche va a ser la luna. Y la luna tiene una forma circular, redonda. El sol es redondo. Las estrellas que vemos en el cielo, si les ampliamos un poquito, las vemos redondas. Entonces, todo lo que vemos en el cielo es redondo, en nuestra misma tierra es redonda. Es decir, todo lo que vemos en el cielo tiene esta forma redonda que nos recuerda los ciclos, ¿cierto? Y por tanto, de alguna forma, el espacio en el que vivimos, como en el espacio en el que vivimos aquí en la Tierra, nuestra Tierra es redonda.
como muchas personas antes decían, la Tierra es plana, esas teorías científicas que habían hace 500 años atrás, 600 años atrás, decían que la Tierra es plana y que está sustentada sobre 4 elefantes que navegan en un mar de leche, por ejemplo, ¿no? Tuvieron que pasar muchas cosas para destruir esa idea, porque estaba metida en la idea de las personas en ese tiempo que todo es plano. Ahora ya vamos reformando esa percepción y ahora sabemos que vivimos en una tierra redonda, ¿no? Y bajo esa misma percepción, nuestro universo mismo, como vimos en otra clase, es de forma toroidal o como una manzana. Todo en realidad es curvo, de acuerdo a las teorías de Einstein que lo confirman. Ahora, si es que hablamos de vida eterna, el conocimiento nuestro de vida eterna, la eternidad, debe ser modificada no solamente a esta línea de tiempo, sino que tiene que ser modificada a esta variable espacio-tiempo. Pero más allá de eso todavía, tenemos que modificarla a esta percepción nuestra, ¿sí? La percepción nuestra de cómo medimos el tiempo. Por ejemplo, hay veces para nosotros mismos que el tiempo pasa muy rápido. Cuando estamos en una determinada circunstancia, se nos fue volando el tiempo, no nos dimos cuenta porque estuvimos preocupados, estuvimos en algo que no nos permitió medir el tiempo. Pero por el contrario, cuando estamos en una espera, estamos ansiosos esperando que llegue algo, el tiempo no pasa. El tiempo viene muy lento. Entonces, ¿de qué depende que pase el tiempo? Depende de nuestra percepción. Y de alguna forma esto explica también. Yeshua nos explica de que la vida eterna es una percepción que debemos modificarla aquí adentro. ¿Cómo la modificamos? Con el conocimiento. Que te conozcan. ¿A quién debemos conocer? Y ya vimos que Dios, lo que nosotros llamamos Dios, ¿sí?, es infinito y ese infinito es el mundo en el que vivimos. Esto está relacionado con lo que está escrito en el Génesis respecto de las historias de Abraham. Cuando Dios se revela a Abraham, le dice en las palabras tal como está escrita en esta versión, dice Jehová Dios eterno. Jehová Dios eterno, que en realidad la palabra eterno es la palabra en hebreo olam, que también está traducido como mundo. Entonces, cuando dice Jehová Dios eterno, dice también, o se puede traducir también como Jehová Dios mundo. No Dios el mundo, sino Jehová Dios mundo. ¿Qué significa eso? Que Dios es el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, ¿qué es adquirir vida eterna? Conocer a Dios, conocer el mundo en el que vivimos. Para conocer a Dios, tenemos que conocer el mundo en el que vivimos y en este caso tenemos que modificar la percepción del espacio-tiempo en el que vivimos. En este caso ahora acercándonos a las definiciones que nos hizo Einstein en su teoría de la relatividad. Ya no es un asunto solamente de un tiempo, sino el tiempo es un espacio-tiempo. La vida eterna debe ser también, la vida eterna debe ser también un espacio-tiempo. Y ahora vamos a ver otro cambio de percepción.
vamos a ver otro cambio de percepción de, de otro concepto, de espacio. Ya estábamos viendo hace un momentito un cambio de la percepción del tiempo. Ahora tratemos también de cambiar nuestra percepción del espacio. Hace un momento hicimos una pregunta antes de la clase acerca de qué es una ciudad. Una ciudad es un conjunto de un lugar, el espacio, ¿cierto? Un lugar, y en ese lugar, el clima de ese lugar, las costumbres de ese lugar, los habitantes de ese lugar, ¿cierto? Básicamente, una ciudad es un lugar, el espacio, y un conjunto de personas y sus costumbres, su lenguaje, todo lo relacionado con ese conjunto de personas que viven allí, ¿no? Pero ahora miremos desde el punto de vista de la Torah, ¿qué es una ciudad? Y para eso tenemos que volver hacia atrás a los conceptos que estamos mirando respecto de el mes en el que estamos viviendo. El mes, de acuerdo a la escritura, es el mes que se llama Elul, o es el sexto mes antes de la fiesta de las trompetas, como está especificado en la ley, ¿cierto? En la ley estaba establecido de que el pueblo de Israel debe celebrar, el año nuevo, la fiesta de las trompetas, con ciertos procedimientos. Desde luego a nosotros nos debe interesar conocer la escritura, no porque tenemos que cumplir esas leyes respecto de qué hacer, en qué mes y ese tipo de cosas, pero de alguna forma nosotros estamos estudiando la Biblia y caemos en ciertas lecturas que no profundizamos en sus significados y por lo tanto lo tomamos de cierta forma muy ligera. Y si no entendemos la escritura, particularmente estos versículos, no vamos a tener el fundamento suficiente para entender toda la escritura de principio a fin. Y en la escritura de principio a fin hay muchísimos secretos dignos de ser analizados. La ciudad, tal como está especificado en la escritura, vamos a entender ahora que es algo más allá de un espacio, o como habíamos visto, una ciudad como nosotros la conocemos. Entonces, regresamos a estos conceptos del mes de Elul y hay una costumbre, como dijimos en la clase pasada, hay una costumbre de los sabios de encontrar siempre alusiones a las iniciales, tomarle el mes de Elul con las iniciales y encontrar versos que calcen en estas definiciones, en estas iniciales, ¿cierto? Para eso vamos a irnos al libro de Éxodo 21. 21, vamos a mirar simplemente un poquito rápidamente de qué se trata y les recomiendo que ustedes puedan leer todo lo que está escrito aquí como una historia mejor dicho, una serie de leyes que deben hacer y que no deben hacer respecto de ciertas cosas que van a ocurrir. Entonces, vamos a mirar, déjenme ver en cuál es el verso. El verso es el verso número 13. El verso 13, vamos a saltar hasta el verso 13. Y hay algo interesante, se llega a ciertos detalles de las leyes respecto de problemas cuando ocurran que alguien muera, por ejemplo, por causa de otra persona.
Entonces vamos a leer. Dice, perdón, no lo estuve compartiendo, estoy compartiendo aquí. Bien. Dice, injurias personales. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fuera intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. Esto es interesante, ¿no? Pues ya estaba de Dios que ocurriera. El asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. Vamos a regresar a determinar ciertos aspectos aquí interesantes, ¿no? Dice, si el homicidio no fue intencional, bueno, eso puede ocurrir, que alguien mata sin querer a alguien, porque de todas maneras dice, pues ya estaba de Dios que ocurriera, ¿cierto? Podemos decir que eso fue ya cuestión de que Dios quiso que muera. Pero sin embargo dice, ¿cuál sería el remedio para esto? El asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Entonces nos vamos a detener un poquito en esto de el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. ¿Cuál era el lugar que yo designaré? No sé si ustedes recuerdan. Con estas leyes se crea un lugar, se crea una ciudad. Se le llama la ciudad de refugio para los israelitas. Entonces, imaginémonos de que esta ciudad de refugio está en la mitad de este pueblo asignado para esa tribu, ¿cierto? Porque fueron asignados, si mal no recuerdo, varias ciudades de refugio. Imaginemos que fue como decir en nuestro medio una provincia. Se asigna una ciudad de refugio por provincia. ¿Qué ocurriría para quien está trabajando en las cercanías de esta ciudad de refugio y ocurre el homicidio? Por lo tanto, esta persona que vive cerca de la ciudad de refugio puede correr y llegar rápidamente a la ciudad de refugio. Pero ¿qué ocurre si por desgracia hay una persona que vive lejos de la ciudad de refugio? Y asimismo ocurre este problema. Le tomará mucho más tiempo llegar desde su lugar, del lugar en donde ocurre este problema, hacia al lugar de refugio, a la ciudad de refugio. Lo cual permitiría que, por ejemplo, los deudos de la persona que ha fallecido le pudieran tomar prisionero. Y ya no se cumple el hecho de que puede irse a refugiar en una ciudad de refugio. Es decir, en ese tiempo, si es que esta ley fuera adecuada, en este tiempo, una persona que está trabajando sería lo más sensato vivir cerca de esta ciudad de refugio e inclusive vivir dentro de la ciudad de refugio. ¿No es cierto? Porque cualquier cosa puede ocurrir y si cometo alguna maldad, una imprudencia que lleva a la muerte a otra persona, sin querer, estoy ya refugiado. Es decir, el situar un lugar como refugio nos lleva a estas incongruencias, ¿no? Que hay personas lejos, que hay personas cerca. ¿Qué se debe interpretar entonces? Entonces, si vamos un poquito ya al detalle de la escritura, todo está relacionado con cómo el texto está escrito en hebreo. ¿Sí? Entonces, dice, cuando no le hiciere con mala intención, sino que de Dios le hiciere, o que ya estaba por Dios que debía morir, caer en su mano, yo te señalaré el lugar donde habrá de huir. Y entonces, esta parte de caer en su mano y yo te señalaré, está escrito en hebreo. Les voy a poner las palabras en hebreo y no vamos a detenernos mucho en el texto para no complicarnos, pero vamos a escribirlo aquí. Entonces vamos a
a poner las palabras en hebreo. En la transliteración primeramente, vamos a poner Inay elado besamtilach. Vamos a hacerle un poquito más grande. Bien. Bien. Entonces, si nos fijamos un poquito en las iniciales de este texto, y ahora voy a poner la parte en hebreo para confirmarlo, ¿no? Vamos a confirmar este texto. Bien. Entonces, está escrito en hebreo de esta forma. Ahora, ¿qué significaba esto? Vamos a ponerle aquí. ¿Sí? Vamos a poner todo esto así. Y las partes que están señaladas son las partes que corresponden al texto en sí, ¿no? A la parte que estamos analizando. Entonces, déjenme abrir un poquito más y le vamos a bajar esto así. Bien, entonces dice, todo el verso dice, ¿no? Pero cuando no lo hiciere con mala intención, sino que Dios le hiciere, y aquí está señalado, dice, caer en su mano y yo te señalaré, ¿sí? Es esta parte. Dice, caer en su mano y yo te señalaré, es lo que está escrito aquí. Ina leyado besamti lach. ¿Sí? Y luego continúa el lugar en donde habrá de huir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los sabios? Se tomaron la molestia de encontrar varios versos en la escritura que tienen las iniciales de este mes. Entonces, revisemos otra vez. El mes de Elul, vamos a escribirlo aquí. El mes de Elul, lo vamos a poner y lo vamos a poner en rojo para recordar. Se escribe de esta forma. El Aleph, Lamed, Baf y Lamed otra vez, ¿no? Así se escribe el mes de Elul. Bien, entonces, esta frase de caer en su mano y yo te señalaré corresponde precisamente a las iniciales de Elul. Entonces vamos a poner aquí Aleph, ¿cierto? Lamed, Baf y Lamed. ¿Sí? Entonces, estas corresponden a Elul, que es lo que estamos señalando acá. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué significa entonces esta ciudad? Cuando dice que hay que huir, ¿sí?, a un lugar que yo te señalaré, a una ciudad que yo te señalaré. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Cuál es la ciudad a la que tenemos que correr a refugiarnos? Perdón, vamos a escribir. La ciudad que tenemos que correr a refugiarnos, y aquí fíjense la forma que como hablo, me incluyo, nos incluimos en el texto de esas leyes, porque esa es la verdadera intención de la escritura. No es una ley que fue promulgada para ellos. La Torá es una Torá de vida, es una Torá que puede interpretar o está escrita no solamente para los israelitas que aparentemente estuvieron allí por conquistar la tierra de Israel, ¿no? Cuando les dijo, cuando vinieres a la tierra, todas estas cosas vas a hacer, ¿no? Esa tierra, ese lugar, esa ciudad, es también para nosotros y está cercano. ¿Cuál es esa ciudad?
Esa ciudad es Elul. Esa ciudad es el mes de Elul. Entonces, ¿cómo es eso? Un momentito. Una ciudad dijimos que era un lugar. Una ciudad es un conjunto de personas, ¿no es cierto?, que están radicadas en un territorio. Pero de acuerdo a la escritura, esa ciudad o ese espacio, estamos ahora volviendo a la definición con la ayuda de Einstein, ¿no? Con la ayuda de Einstein, esa ciudad, que es el espacio, ¿sí?, aparentemente es el espacio que está definido en la escritura, en realidad, en la escritura es el tiempo. ¿Sí? Cuando ocurre este problema de que por alguna razón caímos, matamos a alguien, ¿a dónde caemos? ¿A dónde vamos a refugiarnos? Nos refugiamos en el tiempo. Vamos a un tiempo de introspección. El tiempo de introspección es el mes de Elul, pero ahora vamos a decir, pero yo no he matado a nadie todavía. ¿Estamos seguros? Desde el punto de vista de la escritura, matar, cuando dice en el Éxodo, no matarás, no únicamente se aplica a quitarle la vida física a alguien. Matar, se puede matar con nuestra boca. ¿Eh? Matamos a otra persona con el habla, con la intención. Hay una forma de matar las ilusiones de alguien, cuando a un niño le decimos algo de una forma tal, le prohibimos algo, le sacamos de su mundo de niño, le estamos destruyendo su futuro y por lo tanto le estamos matando. Estamos transformando su mente con actividades tan solo dichas por nuestra lengua. Entonces, el habla es poderosa, por eso conocemos en la escritura que dice, ¿con qué creó Dios el mundo? Por medio de la palabra. ¿Qué debemos nosotros hacer para construir el mundo? Porque de todas maneras nosotros somos las manos de Dios en el mundo. ¿Cómo construye Dios? ¿Cómo sigue construyendo Dios el mundo? A través de nosotros. ¿Y cómo vamos a construir? Con nuestra boca. Entonces, cuando hablamos palabras de vida, cuando hablamos palabras sinceras, cuando hablamos palabras que confortan a otra persona, le estamos ayudando a tener vida. Pero si de nuestra boca salen palabras de destrucción, maldiciones, que están transformando la vida de otros, particularmente de los niños, de los más débiles, estamos matando su vida. Entonces, aquí cuando analizamos este verso, dice cuando no lo hiciere con mala intención, ¿sí? Cuando matamos a alguien, aunque sea con mala intención, hemos dicho algo mal, sin querer se nos salió y le destruimos a otra persona, podemos correr al refugio. ¿Cuál es el refugio? Nuestra ciudad de refugio. Nuestra ciudad de refugio no es un lugar, sino es un tiempo. Y en este caso, el tiempo es bajo una perspectiva, para que no nos olvidemos, está especificada la costumbre de que el mes de Elul, el sexto mes, debemos hacer esta introspección. ¿Por qué hacemos esta introspección? Porque va a comenzar un nuevo año en la próxima luna nueva. Y todos los nuevos años tenemos que hacernos un juicio. Y ese juicio que tenemos que hacernos
tiene que llevarnos a una reflexión. Y aquí, entonces debemos pensar, híjole, en este año, en este tiempo que pasó, ¿qué hice mal? Mis palabras en realidad sí mataron. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Reflexionar, recurrir a mi ciudad de refugio, que es el mes de Elul. Pero obviamente esto no es solamente una vez al año, es la costumbre para que recordemos que esto debemos hacerlo de una forma continua. Entonces, el mes de Elul es nuestro tiempo de reflexión. El tiempo de reflexión que tenemos que tener para, para nuestra corrección, para nuestra introspección. ¿Por qué introspección? Porque tenemos que ir hacia adentro nuestro, a revisar nuestra interioridad, los recuerdos que están guardados de todo lo que hemos hecho. Entonces ahora tenemos que transformar ese espacio llamado ciudad a un tiempo llamado Elul. Entonces esto nos ayuda a comprender de una mejor manera esta definición de Einstein. El espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo es curvo. ¿Qué significa el espacio-tiempo es curvo? Como hemos estado hablando varias veces, nuevamente voy a dibujarlo aquí. El espacio-tiempo nuestro es curvo. Y por eso celebramos el año bajo un ciclo. Un ciclo que es circular. Entonces ahora estamos en los últimos días del sexto mes. Estamos de aquí que vamos a llegar acá, ¿cierto? Estamos en el último, los últimos 30 días, que es el mes de Elul. Entonces, en este mes se configuraron muchas cosas para hacer, para recordar, para estudiar. Estamos estudiando ahora que este mes, llamado el mes de Elul, ¿sí? El mes de Elul es nuestra ciudad de refugio. La ciudad a donde tenemos que acudir después de que matamos a alguien inconscientemente. Pero a veces, la mayoría de las veces, la mayor parte de las veces, lo hacemos muy conscientemente. Y es por eso que cuando llegamos a la fiesta es una costumbre de pedir perdón. Hay que pedir perdón y normalmente ocurre que las personas dicen, se ponen al frente de sus amigos, de todo el mundo y dicen, si acaso he ofendido a alguien, a alguno de ustedes. No hay hipocresía más grande que ese, si acaso he ofendido. Esto es una gran hipocresía decir si acaso he ofendido. A todos les he ofendido y en gran manera. A cada uno de ustedes he matado algo dentro de ustedes. Y yo quisiera pedirles perdón. Entonces, esa reflexión me lleva a un cambio de conciencia. Ese cambio de conciencia me ayuda a enfrentar este juicio, el juicio que está por venir aquí en el año nuevo. Como siempre hacemos. En el caso nuestro lo hacemos en diciembre, el 31 de diciembre. Pero en la escritura, de acuerdo al calendario hebreo, corresponde a la próxima luna nueva. Y esa próxima luna nueva será, volviendo a repetir el término, el día del juicio, será también el fin del mundo y será también las bodas del Cordero. Pero entendiendo todo esto que es algo cíclico. Así que también, por otro lado, no nos dejemos engañar por esas doctrinas de miedo que nos sacan a la luz profecías de no sé qué personas que imaginan demasiado
y nos tratan de infundir el miedo para seguramente atarnos a esos sistemas, porque normalmente esos sistemas están atados a organizaciones muy lucrativas. Entonces, nos infunden miedo para a través del miedo estar atados a ellos. No nos dejemos engañar y reflexionemos de que todo lo que estamos aprendiendo es para poder interpretar correctamente la escritura y paralelamente a estos conceptos de la ciencia que nos llevan a reflexionar que lo que está escrito va más allá. Esa ciudad no es un lugar y no era algo para esos israelitas de hace 3000 años, sino es una ley cíclica que debe ser perfectamente aplicable a cada uno de nosotros también.